Sí, esa es la tendencia nuestra. Entre 15 y 25 conocimos al Señor. Maduramos más tarde los chilenos, parece. Bien, vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a orar. Le voy a pedir a mi hermana Erika Holguín que pueda orar, por favor, para comenzar. Ya, me había pillado la tecnología. Padre, te damos gracias, Señor, por este privilegio, por esta honra, Señor, de que tú nos miraste con agrado, nos escogiste, Señor, para este tiempo. Sé que nada de lo que tú haces, Señor, es en vano y nada es pérdida. Todo es ganancia, Señor. Todo el tiempo es ganancia. Yo te pido que este momento, que este tiempo, que esta hora que vamos a estar juntos, sea fructífero, sea de bendición, sea de crecimiento para cada una y que cada una, Señor, rescate lo que tú tengas para el Espíritu, Señor. Yo te pido que tú bendigas al hermano que expone, Señor, que tú lo uses, que tú abras, Señor, tu ventana del cielo para que derrame tu gracia sobre él y sea usado grandemente en este día y en esta hora y en este tiempo, Señor, en que tú lo escogiste, Padre Santo, para hablar a nuestros corazones. Bendigo a cada una de las presentes, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien, recuérdenme al final sacar las fotos. La semana pasada se me olvidó. Así que cuando vayamos a terminar me dicen la foto, la foto. Bien, Dios les bendiga. Comenzamos. Díganme si están viendo bien la pantalla. Sí, súper bien. Súper bien. Bien. Entonces estamos en el Diplomado de Redes Infantiles. Aquí mi hermana puso la expectativa alta en mí, así que voy a tener que responder, y si no, bueno. Y yo voy a ser profesor de este módulo, pero cada módulo tiene un profesor distinto. Hay una sola profesora que se repite, la del último módulo. Esta es la clase número 3, entonces estamos a 21 de abril. Estas son las coordenadas de nuestras redes sociales. Como siempre, recordando los objetivos, que tenemos que reconocer el valor de las niñas y la adolescencia en la misión de Dios. Si usted ya lo reconoce, está logrado. Entender y adaptar la iniciativa global de la Ventana 414. La semana pasada vimos, ¿cierto?, todo el movimiento global de la Ventana 414. ¿Y por qué yo digo adaptar? Porque cada realidad es distinta. Aquí habemos hermanos de todo Chile, del norte, del sur, del centro. Incluso en cada país las realidades son distintas. Por eso tenemos que adaptar este movimiento, enfocándonos, ¿cierto?, en los niños y adolescentes de 4 a 14 años. Digo también adaptar porque, por ejemplo, en los países de África, Etiopía, Afganistán, generalmente el tema es pobreza extrema. Pero nosotros vivimos en Chile pobreza, pero no en ese nivel. Allá hay ébola, sida y otras enfermedades que nosotros hoy día no vemos en nuestros niños, ¿cierto? Conocer las cualidades de estos chiquillos, que también estuvimos viendo algunas la semana pasada, y finalmente que la iglesia sea desafiada a trabajar en el crecimiento integral de la generación 414. O sea, que usted y yo nos sintamos desafiados a seguir trabajando por este grupo. En el plan de las clases, ya hicimos la clase 1, hablamos del valor de la niñez. Están estas clases grabadas para los que se incorporan en la segunda o tercera clase. Están grabadas las clases, las pueden volver a ver, y acuérdense que de cada clase me tienen que dar un resumen. Hay algunos resúmenes que no me han llegado. La mayoría está así. Le he escrito personalmente a los que no tengo su resumen. Y hoy día vamos a hablar de la importancia de la educación cristiana y el discipulado para la generación 414. En la última clase vamos a hablar del rol de la iglesia y de los padres. Hay muchas dudas acerca de cómo manejamos esto con los padres, y eso lo vamos a ver la próxima semana. Cómo trabajamos con los padres de manera de involucrarlos también en esta labor, que es súper importante. Nosotros como iglesia estamos con los niños 1 hora, 2 horas, 3 horas en la semana, pero los padres están todos los días con ellos.
Bien. ¿Qué vamos a hablar hoy día? Vamos a ver la evaluación. Me llegaron muchos trabajos. No sé si todos, no lo he revisado todavía, porque el plazo era hasta hoy día, el primer trabajo. Y la próxima semana tenemos el segundo trabajo, que ese es, van a tener que exponer. Yo les voy a dar 5 minutos para que expongan, ¿ya? Así que tienen que ahí presentar lo que tengan en algún Word o PowerPoint o alguna imagen. Vamos a ver una imagen de la semana, el desarrollo integral, la educación cristiana, el postmodernismo, el discipulado, y vamos a concluir. Evaluación, ya todos saben, son 3 resúmenes. Yo mandé un formato del resumen. En ese formato me tienen que responder, ojalá en ese formato. Hasta ayer era el segundo resumen y con esta clase va a ser el tercer resumen. Hasta el día 27 me lo tienen que entregar. Hoy día vencí el plazo de buscar 2 estadísticas chilenas. Muy buenas las estadísticas, las que estuve mirando, las que me llegaron primero. Y que vale el 30% de la nota, ese 30% ahí, el 30% de la nota. Y también les voy a preguntar en la semana o mañana, a partir de mañana, quiénes son los grupos que van a exponer la próxima semana. Acuérdense que ese último trabajo puede ser de 2 personas, pero también podría ser de 1. ¿Ya? ¿Qué hay que hacer en ese trabajo? Identificar una necesidad. Por ejemplo, no hay un espacio en nuestra iglesia para los niños. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y dar 3 soluciones. Vamos a ocupar la oficina del pastor, vamos a ocupar la oficina de los músicos, vamos a ocupar, no sé, vamos a ocupar el patio, vamos a ocupar la plaza. Hoy día no se puede, pero es un problema que teníamos antes de la pandemia, de que algunas iglesias no cuentan con un espacio para los niños, ¿cierto? Está el templo nomás, y no hay un espacio dedicado a los niños. Ahí tienen que proponer 3 soluciones. Y recuerden que por conectarse puntualmente tienen una décima. ¿Ya? Entonces nos vamos. El proverbio 22:6, que todos muchos lo han escuchado, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y vamos a ver el resumen de la clase anterior, algunas ideas que ustedes me mandaron y otras que tenía yo. Los niños son parte de la gran comisión. ¿Está de acuerdo conmigo? Haga así, mueva la cabeza. Y de la promesa del Espíritu Santo, ¿cierto? Eso lo aprendimos la semana pasada. Ellos no están exentos. Ellos también son bautizados con el Espíritu Santo. Ellos también hay que alcanzarlos y ellos también pueden alcanzar a otros. Son parte de la gran comisión. La misión en la ventana 414 ahora es dirigida a un grupo de personas. Claro, porque antes las misiones eran dirigidas a un sector geográfico, pero hoy día la misión cambió. La misión está dirigida a un grupo de personas. ¿Quiénes son estas personas? Los niños, desde 4 a 14 años de edad. Y esta etapa de 4 a 14 años es la más importante de la vida de las personas, donde se define su identidad, sus valores, su fe. Conversamos ahí la semana pasada, ¿cierto? Que es donde los niños moldean su carácter, crean su personalidad. Es esta etapa la más importante. Los padres quieren gobernar a sus hijos después de esta edad. Y ya es tarde. El tiempo de los niños y de los adolescentes es hoy. Cada vez que usted escuche los niños son la iglesia del mañana, párese, diga: permiso pastor, permiso líderes, quiero decir algo. Los niños no son la iglesia del mañana, los niños son la iglesia de hoy. Cuando usted escuche que los adolescentes son la iglesia del mañana, usted diga: no, ellos son parte del cuerpo de Cristo hoy, hoy, hoy ellos están incluidos. Nadie lo ha descartado. ¿Por qué mañana? Mañana puede ser tarde. Me llegaron algunas sugerencias, ¿cierto? No conozco un lugar en Chile donde hagan desarrollo de estadísticas de la fe, pero está One Hope, está UMIC, y hay algunas organizaciones religiosas que tienen algunas estadísticas. Hoy día, todo lo que podemos hacer con la pandemia es comunicarnos solo por redes sociales, no tenemos otra forma. Podemos mandarle a los niños audio, podemos mandarle WhatsApp, podemos mandarle videos, podemos mandarle lecciones, podemos mandarle link de video, podemos llamarlos por teléfono, hablar con los padres, mandarles cartas, mandarles obsequios, pero no tenemos otra forma. En esta forma de pandemia está complicado.
sería irresponsable de mi parte decirles vaya y visítelos, porque se podría contagiar a usted, podría contagiar a los niños, podría contagiar a sus padres. Por lo tanto, no es una recomendación, hay que mantenerse, tratar de mantener las normas, cumplir las normas, para que ojalá esto disminuya. El problema no es que la gente se contagie, porque finalmente el virus no muere, que la gente se va a seguir contagiando. El problema es que no colapsen los servicios de salud, porque ahí es cuando no hay dónde dejar a alguien, no hay camas, y si llega algún otro enfermo, no hay cómo atenderlo. El virus no va a desaparecer. Si alguno cree que el virus va a desaparecer con la vacuna, el virus no va a desaparecer. La vacuna lo único que hace es ayudarnos a luchar contra ese virus. Que si me da esa enfermedad, si me ataca, yo voy a estar más fuerte. ¿Por qué? Porque la vacuna me ayuda a subir mis defensas. Nada más. Pero somos 18 millones chilenos y el año pasado se contagió 1 millón, así que faltan 17 millones, así que va a tener que tener paciencia. Eh, Bien, vimos también la semana pasada esto, lo del desarrollo moral y cognitivo. Siempre podemos aprender. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Siempre podemos aprender. Toda la vida podemos aprender. No importa que usted tenga 80 años, usted puede aprender igual. Que tenga 5, 15, toda la vida podemos aprender. Y esa es la línea blanca en el desarrollo cognitivo. Siempre hay posibilidad de aprender. Pero el desarrollo moral, que tiene que ver cómo nos vamos a comportar, los principios, los valores, tiene un rango de tiempo. Y hasta los 14 años eso ya está finiquitado. Aunque aprendamos cognitivamente normas, principios y valores, no va a ser tan fácil aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Es por eso que es importante que podamos llegar a los niños antes de los 14 años, que podamos entregarles el mensaje que Jesús tiene para ellos, y que ese mensaje sea un mensaje que ellos lo hagan real, vida, no que sea algo teórico, sino algo que les llegue al corazón. Porque hoy día, ¿de qué se están llenando nuestros niños? ¿Quién está enseñándole a nuestros hijos hoy día? ¿De dónde están? Supongamos que son esponjas, son recipientes. ¿Quién está llenando ese recipiente? ¿Con qué cosas están llenando su cabeza y su corazón? Y de eso se trata la clase de hoy. Y esta es la imagen de la semana. No sé si lo vieron ustedes, pero me llamó mucho la atención. Me llamó la atención porque esta es la clase de hoy. Pueden abrir los micrófonos y dar alguna opinión. Vamos a aceptar 2 opiniones cortitas nomás, por favor, para pasar al tema de lleno. Los Bueno, argentinos, los argentinos dicen, salieron a protestar porque ellos dicen que lo último que se tiene que cerrar son los colegios y lo primero que se tiene que abrir son los colegios. no, no, yo no estoy de acuerdo con eso porque el hecho de abrir las escuelas en un tiempo de pandemia, por lo menos yo no mandaría a mi hija, porque yo no sé si el de al lado, el de adelante, el de atrás, el de la izquierda o el de la derecha esté contagiado, puede ser asintomático, a lo mejor el niño ni siquiera tiene idea de que puede estar contagiado. Y es un círculo vicioso porque se contagia a mi hija, me contagio yo y contagio a mi mamá que es de la tercera edad y así. Claro. Yo preguntaba para saber por qué cree usted que los argentinos, o sea, yo creo que los argentinos saben lo que dijo mi hermana Cecilia, pero ¿por qué ellos piensan que los colegios deben ser los últimos en cerrar y los primeros? ¿Por qué a ellos les interesa la educación? No estoy diciendo porque ellos deben saber que el virus se contagia, deben tener clarito eso. Pero ¿por qué para ellos es tan importante que los colegios estén abiertos? Lo que pasa es que no creo que tengan tan claro, Pastor, porque en una de las entrevistas que le hicieron a un argentino dijo que a ella le daba lo mismo la pandemia, ella lo único que quería que su hijo aprendiera. Si se contagiara o no se contagiaba, daba lo mismo. Lo que ella quería que su hijo aprendiera, porque era lo único que ella le podía dejar cuando se muera. Claro, pero insisto, yo sé eso, sé lo que usted me dice. Lo que yo quiero que ustedes traten de pensar por qué el año pasado solo dos países no tuvieron clases presenciales. Y entre ellos fue Chile y no me acuerdo de otro país. Todos los demás países, incluso los europeos, mantuvieron colegios abiertos. Quiero que piensen, no que me digan lo que dice la tele.
bueno, hermano, ¿sabes lo que yo pienso? Que a lo mejor ellos como que tienen mucha importancia en la educación, como que es la prioridad para todo. Por ejemplo, antes de cualquier cosa, lo más importante es la educación de los hijos, porque con aquello, ¿cierto? Como que ven el futuro, el nuevo movimiento. Entonces, eso creo yo que pasa en los países, que se le da mayor relevancia a la educación. Gracias, Yesenia. ¿Alguien más? Uno más. Yo. Hola. Damaris, Sí. ella es nueva. Damaris. Sí. Hola, hermanos. Yo opino que es porque en Argentina, aparte, hay mucha pobreza y es difícil la conexión a la educación por internet. Entonces, eso igual es algo que en varios países, por ejemplo, de Latinoamérica, hay muy poca conexión. Cerca del 90% en otros países no tienen conexión a algún computador o celular para poder estar en sus clases. Entonces puede ser por eso, al menos eso opino yo. Gracias, hermana Damaris. Bien. ¿Qué opino yo? Y en mi opinión, ¿no? Nuevamente demostramos que Chile es uno de los países que está súper preparado para muchas cosas. Porque, como dice mi hermana Damaris, es cierto. En muchos países de Latinoamérica, nosotros somos el primer país que tiene mayor tecnología en toda Latinoamérica. La gente tiene celulares, tiene tablets, tiene computadores en sus casas. Es cierto que hay realidades también, hay gente que puede que no tenga, pero en menor cantidad. En Chile es un país muy que va la lleva en la tecnología. Pero hay otro tema que tiene que ver con lo que yo dije al principio. La gente se va a contagiar igual, porque el virus no desaparece. Tarde o temprano, los niños se van a tener que contagiar porque en algún momento vamos a tener que salir a la calle. Ahora, la gente que se ha contagiado en esta época no es porque anda en el colegio ni porque anda en el trabajo. La gente que se contagia es porque se descuida, es porque ninguno se ha contagiado yendo al trabajo, ninguno se ha contagiado yendo al colegio. Han hecho cumpleaños, fiestas, se fueron de vacaciones todos juntos, en grupo, y se contagiaron. No sé, usted conoce ahí su realidad cercana, porque uno puede opinar de lo que ve en realidad. Pero la gente que va al trabajo, al menos los que he visto yo que van al trabajo, no se contagian, los que van en la micro, porque más lo que alegan que la micro va llena. Pero la gente no va hablando en la micro, no se saca la mascarilla, no abraza en la micro, no come en la micro, ¿cierto? Entonces, cuando se cumplen los protocolos, la gente no se contagia. Si el problema es cuando no se cumplen los protocolos. Eso es lo que yo creo. Entonces, ¿qué opino también? Que a veces los países que son más desarrollados confían en sus protocolos y que no les va a pasar nada a sus hijos. Y además que son el grupo que menos se ve afectado además. Pero esa es mi opinión. Vamos a ir a un video. La Iglesia es una fuerza imparable que prevalece contra el mismo infierno. La Iglesia es una comunidad del reino, dinámica y elegida por Dios para establecer su reino en la tierra. La Iglesia es el plan A de Dios para traer al mundo sanidad integral. No existe un plan B. Hoy en día, muchas iglesias batallan en relacionarse con la iglesia primitiva, la iglesia establecida por Jesucristo. Muchos de los cristianos del mismo modo batallan para relacionarse con el mandato original de Cristo, esto es, hacer discípulos. Sin embargo, el mandato de hacer discípulos es la misión primaria de la iglesia.
la única estrategia dada por Cristo para traer el reino de Dios a nuestro mundo quebrantado. El discipulado da inicio fuera de las 4 paredes de la iglesia. Esto es, en nuestras comunidades, nuestras escuelas y nuestros lugares de trabajo. Mientras nos dirigimos juntos hacia Cristo, descubrimos que crecemos al ayudar a otros crecer. Mientras vivimos para los demás y les ayudamos a crecer en Cristo, nosotros mismos estamos siendo cambiados a su imagen y semejanza. Este mandamiento de hacer discípulos es extendido también a nuestros jóvenes. A menudo son ignorados como participantes en esta gran comisión, mientras que muchos piensan que los niños no juegan un papel importante para el llamado de Cristo para ser discípulos. Las estadísticas nos muestran que los niños y jóvenes son una fuerza potente y eficaz, una demografía subestimada en la iglesia que desesperadamente necesita ser facultada. No hay plan B es un llamado para cada persona en la Iglesia de Cristo, de 11 años de edad en adelante, no vivir para ellos mismos, sino para sus vecinos. Es un llamado a ser guardián de su hermano y traer el reino de Dios a su familia, su comunidad y su nación a través del discipulado. Dios les bendiga. ¿Qué les pareció ese video? No hay plan B. Una opinión para continuar. Nadie quiere opinar del plan B. Bien, para los judíos o para el pueblo de Israel, la educación era súper importante, relevante, más que todas las cosas, la educación. Ellos apostaban a educar a sus hijos, a los niños, antes que cualquier cosa. Y en los tiempos de Jesús, los niños eran formados y ellos se tenían que aprender la Torá, ¿cierto? Antes de los 12 años. La educación formal, aparte de los griegos, no existía. Y no existió durante mucho tiempo. De hecho, muchas escuelas, muchos colegios y muchas universidades nacen de la iniciativa de la fe cristiana. Es la fe cristiana la que está interesada en fomentar la educación desde las tempranas edades. Es por eso que el versículo ahí decía: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. En el libro de Segunda de Timoteo, no sé si puedes leer ahí, pero me acordé de una aplicación que encontré, que se llama la Biblia, la voy a poner acá, se llama la Biblia dramatizada. Y este texto que está aquí, bueno, esto es para que ustedes lo compartan, esta Biblia se puede bajar, es una aplicación, y voy a poner este texto ahí. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios
Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo a fin de que haga toda buena obra. Este es Pablo a Timoteo. Y le recuerda Pablo a Timoteo que él aprendió la Sagrada Escritura. ¿A qué edad? Cuando niño. En 2 Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. En Pablo, la fe vino por el oír la palabra de Dios. ¿Y oírla desde cuándo? Desde la niñez. Y este texto es fundamental para lo que queremos tocar hoy día, que es el tema de la educación, el tema de la enseñanza, del discipulado. Porque si nosotros no tenemos un programa de educación, es muy difícil que nuestros niños, que nuestros adolescentes se sientan identificados con el Evangelio. Pablo le dice a Timoteo que debe persistir en eso que aprendió desde niño. Esas historias que le enseñó su abuela, esas historias que le enseñó su madre, que es la Sagrada Escritura. Ahora, esas historias le sirven a los niños porque ustedes saben que el deseo de Dios es que todos le conozcamos, que todos nos acerquemos a Él. Y cuando niños, ¿cierto?, nos llega este mensaje, pero ¿quién aceptó a Jesús la primera vez que le hablaron de Jesús? ¿Alguien aceptó a Jesús la primera vez que le hablaron? ¿O el mensaje del Evangelio ya estaba sembrado antes? Yo les contaba la semana pasada que a los 8 años pasaban por fuera de mi casa hermanos el día domingo, ¿cierto? Y metiendo bulla, ¿cierto? Con el tambor, con la guitarra, invitando a todos los niños a una escuela bíblica. Y en esa iglesia pequeñita hacían enseñanzas con títeres, obras de teatro, nos daban dulces, nos daban bebidas, nos hacían juegos. Y eso me quedó tan grabado que cuando alguien me predicó a los 20 años, yo recordé eso, me fui al tiro a esa etapa de mi vida, cuando me habían hablado de Jesús, que Jesús perdonaba mis pecados, que Jesús me amaba. Es esta palabra que tal vez no brota cuando somos niños. Tal vez alguien podría pasar y ojalá no fuera así, que lo ideal es que conozcan al Señor antes de los 14. Pero podría ser que alguien se aparte del Evangelio. Pero hay algunos que luego el Señor los vuelve a llamar. Alguien una vez me dijo que Dios llama 2 veces, cuando somos niños y cuando somos adultos. Pero las personas tienen que tomar una decisión, seguir o no seguir a Jesús. ¿Y para qué sirve también la Escritura? Y ahí lo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No hay qué hacer con mis hijos. Bueno, ¿qué dice la Escritura? Que es útil para redarguir y corregir. Quiero que mi hijo sea mejor. Ahí está, la Escritura ayuda a que sus hijos, sus niños, sus sobrinos, sus nietos sean mejores personas. La Escritura está dispuesta para todo. Ella nos inspira, ella nos corrige, nos redarguye. Es la palabra de Dios. Miren, ¿cuántas veces alguien quiso cambiarnos? ¿Cuántas veces alguien dijo, pucha, tú deberías cambiar? Pero finalmente, ¿qué es lo que nos cambió? La palabra de Dios. Es la palabra la que nos confronta. Es la palabra de Dios la que hace que nosotros reflexionemos, y es el Espíritu Santo que hace la obra en nosotros. Pero necesitamos gente que nos hable. Necesitamos gente que diga qué es lo que dice la palabra de Dios. En 1 Juan 2:29 dice, si sabéis que que Él es justo, sabed también que todo lo que hace justicia es nacido de Él. Dios es justo. Dios siempre se va a preocupar de que a nosotros nos vaya bien. Y Dios no es injusto. Otra motivación para la educación cristiana es la Gran Comisión. La Gran Comisión, Mateo 28, 18 al 20. ¿Qué dice la Gran Comisión? Y Jesús se acercó, les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos.
Y en estos discípulos, ¿cierto? Vimos la semana pasada que no están excluidos los niños. En ninguna parte dice, hagan discípulos, pero no a los niños, hagan discípulos a los hombres adultos, a las mujeres adultas. No, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gran comisión. En la gran comisión está el ministerio de la enseñanza. Recuerden que también lo dice Jesús, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. La enseñanza es parte de la gran comisión. Por lo tanto, la educación cristiana tiene que estar involucrada, la iglesia tiene que estar involucrada en la enseñanza. Ahora, ¿por qué hay que enseñar? Porque hay diferencias culturales entre lo que, cuando se escribió la escritura, había una cultura, y hoy día vivimos en una cultura diferente. Pero si la escritura dice que cielo y tierra van a pasar, pero su palabra no pasará, entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Si las culturas cambian, la cultura, ¿cierto?, judía es distinta a la cultura chilena. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como maestro? ¿Qué tengo que hacer yo como hijo de Dios? ¿Cuál es mi labor en esto? ¿Cómo enseño? Entonces, tengo que conocer esas diferencias culturales para poder aplicar la palabra hoy, en este contexto, en el contexto que yo vivo. ¿Cómo aplico la palabra del Señor? ¿Cómo la aplico en mi cultura actual? ¿Cómo la aplico a cierta edad? ¿Cómo la aplico a los niños pequeños? ¿Cómo la aplico a los niños más grandes? ¿Cómo la aplico a los adolescentes? Muchas veces, ¿cierto?, hablamos del Evangelio y hablamos, ¿cierto?, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, de la deidad de Dios, y hablamos conceptos, ¿cierto?, que tal vez los niños no van a entender. No adaptamos el mensaje del Evangelio, no adaptamos el mensaje a su entendimiento. Y les hablamos cosas que tal vez ellos no entienden. Tenemos que explicarles con sus palabras, en su contexto, qué es el Evangelio, qué quiere Dios de toda la humanidad. ¿Por qué es necesaria la educación cristiana? Porque estamos viviendo en tiempo difícil. Estamos viviendo, mire, el tema de la globalización para mí ya pasó. Globalización tiene que ver con que todo lo que pasa en cualquier parte del mundo nos afecta. Yo todavía recuerdo una imagen que me quedó muy grabada de la globalización. Una vez en un mundial vi a los japoneses todos teñidos. Fue como raro así ver japoneses teñidos, japoneses rubios, pero teñidos. ¿Y dónde aprendieron eso? En la televisión, viendo otros países. La globalización tiene que ver que en muchos países se empieza a practicar lo que se practica en otros lugares. Esa es la globalización. Y no es un problema. Pero sí es un problema cuando, por ejemplo, sin estigmatizar, pero por ejemplo, en algunos países se comen gatos y nosotros no comemos gatos. Y en algunos lugares desaparecieron las palomas, nosotros no comemos palomas. Pero son costumbres que se empiezan a imitar, cosas que hacen otras culturas, otros países, y se empiezan a imitar. No es bueno ni malo. Aquí no digo que es bueno o malo, lo que digo es que la palabra de Dios tiene que ser leída y tiene que ser adaptada a nuestra realidad. No cambiada. La palabra de Dios no cambia. Lo que se exige para el tiempo de Jesús, lo que se exigía, también se exige para nosotros. La mentira es mentira. El no buscar a Dios es no buscar a Dios. Hay cosas, pero cómo lo explicamos tiene que ir cambiando. Y no solo la globalización, el humanismo. ¿Qué es el humanismo? Que el hombre pasa a ser el centro de todo. ¿Y quién, para los cristianos, cuál es el centro de todo? Pueden hablar. Es obvia la pregunta, pero igual me gustaría que me dijeran. ¿Quién es el centro para un cristiano? Pueden Dios. escribir Dios. Pueden escribir en el chat también preguntas, pueden hacerme preguntas, pueden comentar en el chat también. Dios tiene que ser el centro, pero el ser humano no tiene a Dios en el centro. Entonces el humanismo pone al ser humano en el centro. Entonces el humano puede hacer todo lo que quiera porque él es importante.
Pero la Escritura me dice que no, que el ser humano fue concebido en pecado, es pecador desde nacer, que el ser humano, todo lo que sea malo le va a llamar la atención, que el ser humano no va a buscar a Dios, que el ser humano se va a alejar de Dios, que la raza humana está perdida sin Dios. Eso me dice la Escritura. El hedonismo. Hoy día estamos apestados de hedonismo. ¿Han escuchado esta frase? Es que lo importante es que yo sea feliz. Eso es hedonismo. Lo importante soy yo, nadie más. Entonces, como lo importante es que yo sea feliz, puedo dejar votar a mi señora con mis 10 hijos. Porque lo importante es que yo sea feliz. No mi señora y mis 10 hijos. No tengo 10 hijos por si acaso, tengo 3. Pero eso es el hedonismo, que la tengo que pasar bien ahora, porque si no, ¿cuándo? El tema de los placeres. Toda esa cultura que hoy día nos trae el mundo, eso no está en la Escritura. El relativismo. ¿Qué es la verdad hoy día? ¿Qué es la verdad? Jesucristo es la verdad. Él se paró en medio de la filosofía griega. Dijo, yo soy la verdad. Yo soy Jesús, es el camino, la verdad y la vida. Cuando todos estaban filosofando qué es la verdad, Jesús dijo, yo soy la verdad. Y no hay otra verdad. Es importante la educación cristiana porque la misma Escritura, Pablo nos dice que van a haber falsos predicadores, falsos personas que van a traer falsas doctrinas. En 2 Corintios dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Hay muchos que van a falsificar el mensaje. Va a haber sincretismo religioso, prácticas espirituales, que están mezcladas con el cristianismo. ¿Cuántas cosas hoy día no la mezclan con el cristianismo? Por ejemplo, la teología de la prosperidad. Que si usted da 1000, va a recibir 2000. Que si usted da todo a Dios, Dios le va a dar todo. Y eso es un concepto que es errado. Porque Dios no canjea su mensaje, Dios no canjea nada. Dios bendice a las personas, pero no canjea. No es que si yo le llevo 1000 me va a dar 1000 más. Eso es falso. Dios quiere que yo sea dadivoso. Y que todo lo que yo hago con los demás, Dios lo va a hacer conmigo. Pero no significa que me va a devolver el dinero. O que me va a dar más dinero. Las charlas motivacionales que hoy día recibimos de repente en la iglesia, mezcladas con psicología, mezcladas con filosofía, ¿cierto? China, griega, no sé. Y le ponen un versículo bíblico para que parezca cristiano. ¿Cuánto hoy día se hacen llamar apóstoles, profetas, querubines? Lo único que falta es que pongamos un papa evangélico. A mí me da risa porque yo acepté a Jesús a los 20 años. Yo no soy nacido en el evangelio. Y como no soy nacido, hay un micrófono ahí que está, lo voy a ver, permiso, un minuto más. No sé, dejé la cagada, me retaron. Más encima cuando me retaron. ¿No tienes prendido el micrófono? Ahí sí, ya desactivé el micrófono que estaba hablando. Pero me perdió, ¿dónde iba yo? Que yo acepté a Jesús a los 20 años. Y ya me parecía extraño cuando escuchaba a los evangélicos que ellos, que como que ellos eran hijos de Dios. Y decía, ¿y esto qué se creen? Decía yo. ¿Y yo qué soy? Si ellos son hijos, ¿yo qué soy? Claro, yo no ignoraba las escrituras. Es cierto, somos hijos de Dios. Conversa con tu padre, Dios es tu padre. Y yo decía, pero si Dios es padre de todos. Entonces de repente escuchar que alguien se hace llamar apóstol, uno dice, ¿un apóstol? Porque obviamente también venimos de una cultura católica, decimos, o sea, encontramos ya que un cura ya es como santo, pero un apóstol, ese está al lado de Dios, pues. No sé, al lado de Jesús, un apóstol. Pero eso piensa uno, y de repente nosotros los evangélicos son tan buenos para crear este tipo de el profeta, el apóstol, independiente que esté en la escritura, pero la gente a veces no entiende, la gente que no conoce al Señor, que no lee la escritura, no entiende las cosas que hablamos.
En 2 Corintios 4:2 dice, antes bien renunciamos al oculto, vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y Pablo le dice a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La escritura es manipulada, la escritura es manoseada, y por eso es importante que exista lo que es la educación cristiana. Es importante que alguien diga, mire, en realidad esto es lo que dice la escritura. Hoy día tenemos tantos movimientos, tantos que dicen, explican la escritura y la explican de una manera, pero ¿es lo que realmente quiso decir Jesús? Hoy día vivimos en un tiempo que ya no se llama moderno. A mí me llamó la atención. Yo siempre que me preguntaban, ¿qué tiempo, qué época estamos viviendo? La moderna. No, estamos viviendo en la época postmoderna. Postmoderna. Ha cambiado, ya pasamos de la modernidad. Y ahora tengo una PPT para explicarles eso. ¿Qué nos motiva también a aprender? El amor al prójimo. Queremos que otros conozcan del Señor. Es parte de la gran comisión, que nosotros enseñemos la palabra de Dios. Es parte de la gran comisión que dijo Jesús, ¿cierto? Como el Padre a mí me envió, yo los envío. Jesús nos envía a que también vayamos y entreguemos este mensaje a otros. Porque ¿qué quiere Dios? Que todos seamos como Él. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a su imagen. Él es la imagen. Tenemos que parecernos a Él, ¿ya? Aquí vamos a hablar de la educación cristiana. Miren, los judíos, en Deuteronomio 6, 6, 7. Y estas palabras que yo te mando hoy, le dijo Dios a Moisés, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. La instrucción bíblica, el conocimiento bíblico, el conocimiento de Dios, tenía que ser transmitido en ese tiempo. Obviamente era algo oral, era algo que se practicaba en el hogar, porque en ese tiempo, ¿cierto? Todos trabajaban, los niños, los jóvenes, el papá salía a trabajar con los hijos. No era que los hijos se quedaban estudiando en la casa, no. El papá le enseñaba en el camino, le enseñaba en el campo, le enseñaba, ¿cierto? No es como hoy día que nosotros confiamos demasiado en lo que es el colegio, para que nuestros hijos aprendan lo que tienen que aprender. Porque de alguna manera hemos perdido sentimos que nosotros no sabemos nada, sentimos que es el colegio el que tiene que entregarle todo. Y eso en la Escritura no es así. La Escritura dice que son los padres los responsables de sus hijos. Somos los padres los que tenemos que entregarle valores y principios a nuestros hijos. Somos los padres que tenemos que educarlos. Es cierto, a lo mejor no le vamos a enseñar ciencia, ni biología, ni química, pero sí tenemos que enseñarles principios y valores. Anda por ahí siempre una publicación que dice, esto se aprende en casa, esto se aprende en el colegio. Hay cosas que tienen que aprenderse en la casa. Hay cosas que son nuestra responsabilidad. Nuestros hijos son nuestra responsabilidad. Y así lo establece la Escritura. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Lo dice Dios, que nuestros hijos son nuestra responsabilidad. No es la responsabilidad del colegio. Es nuestra responsabilidad. ¿Qué significa educación? Educación viene de la palabra educare o educere en latín, que significa sacar, extraer, formar, instruir. Porque cada uno de nosotros ya tiene un diseño. ¿Quién nos dio ese diseño? Dios. Lo leímos en las clases anteriores del Salmo 139. Mi embrión vieron tus ojos y en ellas, ¿cierto?, estaban formadas todas las cosas que habían de ser. Dios ya nos formó, nos dio talento, nos dio dones. Pero eso hay que sacarlo, el niño tiene que aprenderlo, tiene que saber que eso está dentro de él. Y esa es la labor de los maestros. Extraer ese conocimiento. La educación es un proceso mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, formas de actuar. La educación nos ayuda a alimentarnos, a desarrollarnos como personas. Es un proceso, como dije yo, un proceso. Un proceso es algo que comienza y termina. Y en ese proceso hay cosas que van dentro, ¿cierto? Nosotros en la escuela dominical hacemos un proceso, ¿cierto?, de un año donde le decimos que queremos que los niños aprendan tales cosas. Queremos influenciar esta sociedad. La iglesia tiene que, dice la Escritura, que somos la luz y la sal, por lo tanto, tenemos que influenciar a la sociedad. Y si no enseñamos, si no le
si no dejamos que nuestros hijos aprendan, ¿quién les va a enseñar la educación cristiana? En Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos que llegar a ser como Jesús. Entonces la educación nos permite ser agentes de cambio. Si nosotros somos mejores personas, vamos a influenciar el lugar donde estamos. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero alguna vez les han dicho, hoy tú eres distinto, tú eres diferente. ¿Por qué? Noto que hay algo distinto en ti. ¿Le han dicho alguna vez eso? Levanten la mano, pongan el dedito arriba. Algo tienes, ¿cierto? Porque el Evangelio provoca un cambio en nosotros. Es un proceso, como les decía, donde la gente tiene que ser transformada, los niños tienen que ser transformados a la imagen de Jesús. Tienen que aprender quién es Jesús, qué hizo Jesús, qué quiere Jesús. A veces decimos, no, está muy chico, ¿para qué? Que cuando él crezca, que aprenda. Pero la Escritura no dice eso. No dice, déjalo que crezca y cuando ya crezca, enséñale. No, desde pequeño, desde pequeño. Es por eso que Dios creó padres. Miren, no todos tienen hijos, pero sí todos tenemos padres. Nadie puede haber nacido de la nada. Todos tenemos padres. Dios creó a los padres con esa idea de formar a sus hijos. A veces nosotros desechamos ese mandato de Dios. Dios no quiere, a veces decimos, ¿qué? Uy, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y si la voluntad de Dios te expresa hace rato en la Escritura, la voluntad de Dios que nosotros formemos, ¿cierto? Personas que representen el reino de Dios. Y estos recipientes, ¿cómo se están llenando? Yo le hice esa pregunta al principio. ¿Quién está llenando la cabeza de nuestros hijos? ¿A quién le estamos dejando esa labor? Si la misma Escritura dice en 1 de Pedro que debemos dar razón de nuestra fe, ¿cómo van a defenderse ellos en el medio que están? ¿Cómo van a explicar que robar es malo? ¿Cómo van a explicar que hacer bullying es malo? ¿Cómo van a vivir en un medio donde todos mienten, donde algunos roban? ¿Cómo van a defenderse y decir, no, eso está mal? ¿Cómo lo van a hacer? Si nosotros, que somos sus padres, que somos sus líderes, no le enseñamos. ¿Sabe a qué se debe que América Latina, la iglesia evangélica, haya crecido en estos últimos 10 o 15 años? A que muchas iglesias tienen fuertes programas de educación cristiana. Eso ha hecho que la iglesia latinoamericana vaya creciendo. Que a la gente no le metan el dedo en la boca. Miren, la iglesia evangélica, la iglesia católica y todo lo que es institución, hoy día en la tele, cuando muestran a la iglesia evangélica, muestran a alguien haciendo lo malo o haciendo las cosas mal. Pero eso no es la iglesia evangélica, no es toda la iglesia, puede ser una parte de la iglesia. Pero lamentablemente ponen una imagen de la iglesia que la gente dice, no, si me la meteré ahí en la iglesia evangélica. Es porque no conocen la palabra, es porque no conocen a Cristo. Y nosotros somos responsables de eso, que la gente venga a la iglesia y aprenda lo que es correcto, que nadie nos manipule. Conversemos. 2 preguntas para que abran los micrófonos un ratito. Ya, oportunidad. ¿Quién no ha hablado nada? ¿Quién no ha hablado nunca? ¿Alguien que no haya hablado nunca? A ver. ¿Le doy la oportunidad o lo hago democráticamente? Hermana Sandra y Linao, ¿qué opina de estas preguntas? Si quieren opinar, Sí, Sandra Ilnao. Linao, sí. Sí, bueno, yo creo que cuando los padres son cristianos, obviamente somos los padres los que tenemos que impartir la educación cristiana, porque también tenemos quizás casos de niños o adolescentes que asisten a nuestras congregaciones, en este caso llevándolo a este punto, pero que no vienen de padres cristianos. Entonces, en ese caso, la responsabilidad es de la iglesia, es de los líderes, qué sé yo, de poder impartir la educación cristiana, pero
yo creo que desde un principio, si yo ya soy cristiana y tengo, y tengo hijos, la responsabilidad es mía. Yo creo que lo que deben hacer los líderes, los profesores de escuela dominical, quizás lo demás es reforzar un poco lo que ya uno debiera aprender, porque, o sea, enseñar, porque como papás debemos enseñar valores y principios y todos basados en la escritura. Entonces, lo demás es como quizás un aprendizaje un tanto mayor, y lo que también se debería hacer es que de vuelta, igual nosotros reforzar lo que también ellos aprenden en nuestras congregaciones, que debiera ser como lo ideal, porque muchas veces, por lo menos desde lo que yo he visto, es que en las congregaciones los niños aprenden solamente lo que le enseñan los maestros de escuela dominical o los líderes o los profesores, pero en los hogares cero educación cristiana. Entonces, porque también hay otro problema de fondo, que muchas veces los mismos hermanos no les gusta aprender. Entonces se dan capacitaciones, se dan cursos, una realidad que yo he visto, entonces, que he sentido, que he palpado. Entonces, muchas veces se les da todas las oportunidades con excelentes profesores de poder aprender, y los hermanos no quieren, no asisten, no aprenden. Entonces, si yo no tengo nada para entregarle a mis hijos, ¿cómo les voy a enseñar? O sea, si yo no recibo, ¿cómo les voy a entregar algo a mis hijos? Entonces, yo creo que la educación cristiana, desde un principio, es mi responsabilidad si yo soy un cristiano. Excelente, hermana. ¿Sabe? Antes, yo le voy a hablar de 20 o 25, incluso 30 años atrás, lo que usted le enseñaba a su hijo en la casa, se lo reforzaban en el colegio. Si usted le decía al niño que no había que mentir, que no había que robar, eso lo reforzaban en el colegio, lo reforzaban en todas partes, incluso en la televisión, los valores. Pero hoy día, lo que usted le enseña, nadie lo refuerza. La educación cristiana solo está en la casa. Y como dice mi hermana Sandra, y si no está en la casa, ¿dónde está? Entonces, es responsabilidad de la iglesia, sí, la iglesia, pero ¿cuántas veces estamos en la iglesia? ¿Cuántas horas somos educados en la iglesia? Es lo menos que hacemos, en realidad. ¿Cuánto tiempo leemos la escritura? Partamos por ahí. ¿Quién lee la Biblia? Si el pueblo judío, para ellos era tan importante que los niños leyeran la escritura, se la aprendieran de memoria. Y nosotros, hoy día, la iglesia es la responsable, es la iglesia, pero cuando digo la iglesia, somos nosotros. Y la iglesia son personas, nosotros somos la iglesia. Y somos responsables de esto. ¿Alguien más quiere opinar? Denle nomás, con valor, a veces todas las opiniones son válidas. Hermano Luis. Hermana María da Silva. Amén, bendiciones a todos. Yo hoy día leí algo a respecto de ese tema. No me acuerdo en qué página fue, pero decía que, por ejemplo, la mayoría de los cristianos son cristianos en la iglesia, lee la Biblia dentro de las iglesias, pero cuando sale es como no lee el contexto de la Biblia. Entonces, hoy día, obviamente, pero respondiendo ahí, ¿quiénes son responsables de impartir la educación cristiana? Como decía mi hermana Sandra, los valores tienen que partir desde el casa. Entonces, incluso yo participé de una encuesta que como los políticos quieren hoy día manejar ese tema de la educación cristiana de nuestros hijos en los colegios, así que obviamente yo estoy contra, porque no son los políticos que tienen que enseñar a nuestros niños, sino nosotros, padres, madres, maestros, que tenemos que enseñar los valores, no los políticos para poner la ideología, esas cosas. Entonces, es un tema muy, muy difícil que estamos viviendo hoy día. Así que nosotros, principalmente nosotros cristianos, tenemos que luchar y no permitir, y luchar y llevar la palabra del Señor y discipular a nuestros niños. Gracias, hermana María. Es cierto, cada día los países desarrollados o los estados
quieren tener más control sobre nuestros hijos. Mm, Y la sociedad misma va haciendo que nosotros, padres, nos alejemos de nuestros hijos. La sí, idea es que nosotros nos desvinculemos de ellos, que no generemos tantos lazos, que ellos se sí, eduquen, ¿cierto? Imagínense, desde la sala cuna ya no están en la casa, no sí. están con los padres. Entonces, se los entregamos en bandeja y además pareciera que es cómodo, porque, claro, nosotros no tenemos que enseñarle nosotros, le enseña el Estado. Sí. Pero finalmente el Estado lo que quiere es manejar, es tener ideologías en sus cabezas, es controlar las masas, es mantener el poder. Si finalmente los políticos buscan eso, mantener el poder nada más. Muchos creen que se interesan por ellos, pero los políticos no están haciendo carrera por la gente, están haciendo carrera por mantenerse en el poder. ¿Alguien más que quiera opinar? Yo, Erika. Hermana Erika. No, yo quería decir algo que hace como 12 o 13 años atrás trabajé de voluntaria, le había comentado la semana pasada, en una sala cuna. Y bueno, hoy en día está muy en boga el tema del adoctrinamiento de los niños. Pero yo creo que en cierta forma nosotros vamos como atrasados en el tema, porque cuando yo hice ese voluntariado me di cuenta de muchas cosas, de que el adoctrinamiento de los niños ya estaba instaurado en las salas cunas. Esto fue en una sala cuna. Entonces a nosotros nos hacían capacitación, incluso a las voluntarias. Trabajé para las dos instituciones más conocidas, que son para Junji y para Integra, para las dos. Así es que puedo hablar ¿cómo se llama? Con conocimiento de causa, que el adoctrinamiento hacia los niños pequeños estaba, porque en una de las capacitaciones se nos dijo específicamente, claramente, que se iba a dedicar un espacio para las niñas con puros juguetes de niños, cosas de niños, y al revés, a los niños cosas de niñas, y se iba a empezar a disfrazar a los niños de niñas y a las niñas de niños, y todo eso. Y yo hace como 8 años más o menos estoy escuchando estos grupos que se han levantado, grupos cristianos que han alzado la voz sobre el adoctrinamiento de los niños, pero eso ya estaba pasando hace mucho tiempo atrás, muchísimo tiempo atrás, y realmente los papás tenemos que abrir los ojos a quién le estamos poniendo nuestros hijos, la verdad. Yo no tengo hijos pequeños, mi hijo menor va a cumplir 14 años mañana, pero igual es un tema, pero tengo nietos y voy a seguir teniendo nietos, y entonces un tema muy preocupante y alarmante. Mire, se habla de discriminación, porque Sí. cuando usted dice que, no sé, cuando sale alguien y dice, oh, no sé, era hombre y salió del closet, dicen, se hizo mujer, Claro, ¿cierto? Lo aplauden. pero ¿Sí es o que no? lo formaron de la cuna, así. No, pero mire, lo aplauden. ¿Qué pasa Sí. si ese mismo niño, que era niña, ahora dice que ya no quiere ser mujer, que quiere volver a su diseño original? ¿Qué pasa con él? ¿Qué hacen los medios? Lo discriminan. Le dicen que está mal, pues, que está mal. O Sí, sea, sí. solo si muta de hombre o mujer a su otro género, lo aplauden. Pero si quiere volver, no. Claro. Eso le pasó, creo que a uno de los de Rojo, un chico que se había vuelto homosexual y después dijo que ya no quería ser más homosexual. Claro. Y empezaron que, ¿cómo? Porque, que le estaban lavando el cerebro. O sea, le lavan el cerebro solo si quiere ser lo que es. Y cuando quiere ser lo que no es, ahí está bien. Entonces, ahí uno se da cuenta que esto es una ideología. Sí, sí. Bueno, pasa lo mismo con los juguetes que dice usted. Porque Claro. sí aplauden que una niña juegue con cosas de hombre, pero Sí. no aplauden que juegue con cosas de mujer o con cosas que ella cree. Si una niña quiere jugar con muñeca, ellos están en contra. Exacto. Y se le Entonces, adoctrina desde bebé, desde la cuna. Para entonces, eso ese es el principio satánico en realidad del tema de las salas cunas, porque las madres están entregando el cuidado de sus hijos a otras personas. lo ideal sería que la persona fuera libre y ella escogiera, pero ellos no es eso lo que quieren No. lo contrario solamente, nada más. Sí. Sí. Entonces ahí uno descubre estas artimañas, porque son artimañas. Sí.
Me parece que en Argentina fue que hicieron como una encuesta. Claro, todos querían que los homosexuales hicieran como pasarela, que se veían bonitos usando ropa como muy ajustada. Entonces le preguntaron, ¿y usted lo haría a una mujer? No, pero es que hay discriminación. No, pues, pero entonces, ¿por qué quiere que él lo haga? Entonces, finalmente, se quiere que la gente haga cosas solo hacia un lado, pero si al otro, es condenado al tiro. Claro. Bien, ¿a quiénes le hemos entregado el discipulado? ¿A Netflix? ¿A YouTube? ¿A los celulares? ¿Quién está discipulando a nuestros hijos hoy día? ¿La sociedad? ¿Cierto? ¿Sabemos lo que ven nuestros hijos en la tele? ¿Sabemos qué música escuchan? Yo creo que eso es súper importante. Las mamás no tienen que espantarse. Yo creo que una de las cosas que a mí me ha favorecido, yo tengo un hijo mayor que fue criado lejos del Señor, ¿entiendes? Entonces tengo la diferencia porque los otros dos hijos nuestros nacieron. Bueno, yo también soy mamá soltera, entonces mi primer hijo nació fuera del matrimonio, entonces fue criado de una manera distinta, totalmente distinto. Después los otros nacieron en el matrimonio, vinieron con la bendición del Señor y se nota la diferencia. Y mi hijo mayor, nada con Dios, totalmente otra vida, otra cosa. Y ahí uno nota mucho. Por ejemplo, yo no me escandalizo, mis hijos, si ven una serie, que ya son grandes, son adolescentes, con mayor razón, yo veo con ellos, veo todo, o sea, veo qué dibujos animados, qué redes sociales, si es que tienen redes sociales, hasta dónde hay que poner límites, ellos tienen que saber hasta dónde pueden llegar, cuáles son sus límites, yo creo que un papá nunca debe dejarle en total independencia el celular a un hijo. Yo creo que eso no es correcto. Yo creo que los papás descansamos mucho en eso. Es como que el celular fuera la nana de los hijos, como que fuera la persona que los cuida. Y no puede ser, y uno no puede, no hay privacidad, o sea, no es que un hijo pueda decirle, en mi celular no me lo tiene que tomar o no me lo puede revisar, sino que el celular tiene que ser abierto para todos. Mire, no se trata de aquí de ser, ¿cómo se dice en esto? No me acuerdo cuál es el dicho, pero por ejemplo, yo tenía sobrinos que tenían la Xbox o la Nintendo, y no sé si ustedes han mirado la edad de los juegos, porque los juegos tienen categoría de edad. Sí. Y yo le decía a una persona, ¿por qué le compras estos juegos a tu hijo de 6, 7 años? Y viene claro, porque ¿para qué hacen eso de catalogar edades? Porque saben, y esto no lo hacen los cristianos, la categoría de edad la hacen los psicólogos. Claro. Si es dañino o no es dañino para las personas. Entonces, de repente, nuestros hijos están jugando juegos, están viendo cosas que no están hechas para su edad. No es que sea bueno o malo, a esa edad está mal. Porque, como decíamos también en las primeras clases, la idea no es que se salten etapas y empiecen a ver las cosas con maldad. Pero nosotros a veces ni siquiera nos preocupamos de esas pequeñas cosas que son el control parental, el tema de qué están mirando en la televisión, qué series están viendo, y hay que decir que no. Usted que al principio me dijo, yo no mandaría a mi hijo al colegio porque no quiero que se enferme. Entonces, pero la pregunta es, si usted lo deja ver contenido que no es para él, ¿se va a enfermar o no? Tal vez no físicamente, pero va a enfermar su mente. Es tan relevante que nuestros hijos no reciban cosas nocivas porque se les ensucia su mente, y a veces son tan chicos y ya ven todo malo. Sí. Vamos a avanzar. El desarrollo integral. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que no solo nos ocupemos del área espiritual, porque a veces, mi papá, pura Biblia, dice mi hijo, ¿cierto? Sino que debemos ocuparnos de todas las áreas de desarrollo. ¿Cuáles son las áreas de una persona? Las áreas de desarrollo. Ahí es una imagen muy antigua. Intelectual, ético, físico, social, emocional. Nosotros tenemos que desarrollarnos como seres humanos, tenemos que ir creciendo en todas esas áreas. Y la iglesia también puede enseñar en forma integral.
es como lo decía uno de los apóstoles, parece que es Pedro, dice, vamos a orar por alguien que tiene hambre y no le vamos a dar que comer, vamos a orar a alguien que no tiene que ponerse, vamos a orar por él y vamos a pedir a Dios que le provea y no le vamos a dar con qué abrigarse. ¿Ese es el Evangelio? No, el Evangelio es integral. Si vemos que alguien tiene necesidad, es como el buen samaritano. ¿Qué hizo el buen samaritano? Vio a alguien que estaba golpeado, ¿cierto?, en el suelo, lo habían robado. Él fue, lo recogió, lo ayudó, le curó sus heridas, pagó para que lo cuidaran. Esa es la labor de la iglesia. La labor de la iglesia es una labor integral. En el área física, todo lo que tiene que ver con salud, deporte, y eso nosotros lo hacemos mucho con los niños, porque además nos preocupamos de ellos con todo. O sea, hoy día usted puede pensar, hay gente que dice, pero ¿qué vamos a hacer por la iglesia? Oiga, si el niño puede hacer deporte, oye, hagamos un taller de fútbol, hagamos un taller de tenis, hagamos un taller de ping pong, gimnasia, baile entretenido. Eso es sano, no está en contra de la Biblia hacer eso. Preocupémonos de cómo están. Muchas veces ciertos niños llegan sin desayuno. En la iglesia nosotros antes de entrar les damos una leche y unas galletas, porque no sabemos cómo vienen de sus casas. Si están durmiendo bien, si se están alimentando bien, enseñarles lo que Dios quiere, que ellos también se cuiden en forma de su salud. El tema social, cómo están las relaciones con los demás. ¿Tienen relaciones sanas con los demás? ¿Son amigos? ¿Cómo se llevan con los demás en comunidad? ¿Cómo interactúan con su comunidad? La forma emocional, todo lo que es su autoestima, su aceptación, su identidad. Necesitan que nosotros confiemos en ellos. Eso tiene que ver todo lo emocional también con su salud familiar. A veces hay niños que se sienten no queridos, ¿cierto? O que nadie se interesa por ellos. Nosotros tenemos que darle esa importancia como iglesia. En la parte mental, intelectual, tenemos que permitirle que conozcan qué razones. He visto en algunos lugares que no quiere que los niños piensen. Si ellos pueden decir distinto a nosotros, pueden aprender cosas no como nosotros. A veces queremos que crean igual que nosotros. Mire, una de las cosas que yo hablaba con los jóvenes, yo cuando fui joven, fui líder de jóvenes. Y estuve ahí casi 10 años con mi esposa. Pero las cosas que hacíamos hoy día a lo mejor son distintas. Hoy día han cambiado. Entonces yo le digo al joven, a ver, ¿cómo hoy día tú sabes que Dios te llama? ¿A qué te está llamando? ¿Cómo tú crees que los jóvenes van a llegar a la iglesia? ¿Qué crees que ellos quieren escuchar? ¿Qué necesitan escuchar? Porque tal vez lo que yo pueda contarles tal vez ya pasó de moda, pero el evangelio nunca pasa de moda. Nosotros tenemos que permitir que ellos crean, que ellos conozcan, que ellos experimenten a Dios y que digan qué conocieron de Dios, porque Dios no es un Dios estático, Dios es real. Dios se mueve, Dios se revela, Dios se manifiesta a las personas. Tenemos que confiar que si nosotros estamos orando, si estamos haciendo las cosas correctas, Dios va a moverse. Y a lo mejor un día van a llegar ciertos disfrazados y uno dice, ¡ay, la iglesia, qué horror, disfrazado! Oiga, si es un disfraz, hay que ver la intención. Nosotros hicimos una obra, miren, una obra, estoy hablando del año 2012, un día del niño. 2012, 8, 9 años atrás. Se las voy a compartir igual para que la vean. Está la grabación, pero es con una cámara del público, porque en ese tiempo ni siquiera pensábamos en grabar. Pero hicimos con todos los superhéroes, que venían todos los superhéroes, los brujos, incluso hasta Harry Potter. Y que ninguno podía cruzar una puerta, que era la puerta de la salvación. Uno tiene que aprovechar las cosas y decirle que Dios está por sobre todo, es más poderoso que todos, que los Avengers, que todos. Tenemos que permitir que ellos conozcan a Dios con su contexto. A veces nosotros satanizamos las cosas. Decimos, no, eso es del diablo, ¿cierto? Y no, si aquí el que manda es Dios. Y si yo creo en el Señor, ya dice que el diablo se aleja de mí. Si yo confío en el Señor, si yo dejo mi vida en el Señor, si no hago, obvio, si ando haciendo cosas malas, sí, pues, ahí me expongo. Pero mientras ellos estén en el Señor, también. Espiritual. Todas las personas necesitan lo espiritual. Necesitan saber lo que es el Evangelio, qué es, necesitan ser discipulados y necesitan saber si son útiles o no para el Señor. En Lucas 2:52, usted también lo debe saber. Dice que Jesús crecía. ¿Cómo crecía Jesús? En estatura, eso dice Lucas 2:52.
en estatura, en la parte física, en conocimiento, en la parte intelectual, en gracia para con Dios, eso es la parte espiritual, y gracia para con los hombres, esa es la parte social. Jesús crecía en todas las áreas. A veces nosotros nos enfocamos solo en lo que es espiritual. Y aquí vamos a hablar un poquito de la posmodernidad. No sé si usted, ¿quién ha escuchado este término? Me gustaría que abrieran los micrófonos si alguien sabe algo de la posmodernidad. ¿Algún concepto, algo que me pueda decir brevemente? Micrófonos abiertos. Los que están tomando tecito igual pueden opinar. Igual pueden tomar tecito, chiquillos. Lo importante es que me pongan atención, no estén viendo la comedia junto con la clase. Los que no han opinado, por favor, ¿qué es la posmodernidad? ¿Han escuchado hablar de este concepto? ¿Se come? Nadie ha escuchado hablar de este concepto. Hermano, yo deduciendo, por ejemplo, post significa posterior. Me imagino que es lo después de la modernidad, lo que viene, lo más de ahora. Es lo que estamos viviendo. Miren la imagen que está ahí. Estamos viviendo eso, ¿no? ¿Alguien discierne qué hay en esa imagen? Apariencia, aparentar algo. ¿Es apariencia? ¿Es Ahora, apariencia? para mí sí, o sea, que igual, por ejemplo, la imagen, usted si me pregunta que para mí que la imagen una persona que está entregando dinero, pero no porque lo quiera hacer siendo, sino como para mostrarle al mundo o a la gente que está ayudando, pero al fin y al cabo no está ayudando de corazón, sino lo hace para aparentar, para demostrar. Bueno, eso es la posmodernidad, pero no es lo que dice mi hermana Camila, que puede ser un motivo. Hoy día la gente necesita que se sepa lo que está haciendo. Eso es parte de la posmodernidad. Y aquí es cosa de abrir el Facebook. Abre el Facebook. Y uno empieza a tener problemas con esa cuestión porque te aparece unos amigos, ¿cierto? Que son matrimonios y dice, ay, mi esposo me trajo flores en la mañana. Y mi esposa me mira a mí y me dice, ¿eh? Ay, mi esposo me invitó a almorzar. Mi esposa me mira a mí y me dice, ¿sí? Le traje chocolate, me mira y le escribe a la esposa. Y yo miro y me dice mi esposa, ¿y tú? Entonces, hoy día estamos sobreexplotados con los medios. ¿Pero qué es la posmodernidad? Es el fracaso de la modernidad. La modernidad prometió que iba a solucionar la mayoría de los problemas. Cuando vivíamos en la Edad Media, la gente, el centro era Dios. Entonces, alguien dijo, no, Dios no tiene todas las respuestas. Por ejemplo, la ciencia tiene todas las respuestas. Y la modernidad va a acabar con todas las enfermedades. ¿Se acabaron las enfermedades? No. Aunque la ciencia sigue avanzando, no se han acabado las enfermedades. La gente sigue muriendo de cáncer. La ciencia y la modernidad y la razón van a acabar con el hambre en el mundo. ¿Se acabó el hambre en el mundo? Entonces la modernidad no cumplió lo que prometió. Ellos dijeron que esta época moderna, cuando terminó la Edad Media, que la razón, la ciencia, tenía toda la respuesta. Y la verdad es que podrá tener un 90% de la respuesta, pero no tiene toda la respuesta. Y eso hizo que la gente empezara a desconfiar de lo que es moderno, de lo que es la ciencia. Por ejemplo, las guerras más grandes ocurrieron en la época moderna. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, donde murió millones y millones de personas, donde el mismo ser humano mató personas, fue en la época moderna. Por lo tanto, hay gente que empezó a desconfiar de la modernidad. También en la palabra dice que la ciencia aumentará y el amor de muchos se va a enfriar. Así es. La modernidad nos trajo valores universales, porque finalmente el Evangelio se renovó, porque la palabra de Dios no cambia, y Dios siempre estuvo en todo. Y vino la reforma. La iglesia sufrió un cambio grande, porque los católicos vivían centrados, ¿cierto?, en la autoridad del Papa, pero no aprendían la Escritura. Pero Lutero dijo, no, la Escritura es para todos tienen que leer la Escritura. Y la iglesia también sufrió una transformación en la época moderna, empezó a aprender, empezó a estudiar la Escritura. Y se crearon los valores universales, la familia, el matrimonio, la fe, el patriotismo, esos valores universales, el capitalismo.
el cristianismo, el comunismo, cosas que iban a salvar a la sociedad. Pero ¿qué pasó con esos grandes relatos? También fallaron. Y la gente se cansó de los grandes relatos. Y no es que los grandes relatos no resuelvan cosas, pero la gente hoy día no cree en los grandes relatos. No cree que una sola cosa pueda solucionar todo, pero se volcó a los relatos pequeños, a los de las minorías sexuales, a los del feminismo, de la ideología de género, a la desigualdad, a la discriminación, al medio ambiente, a la inmigración. Miren, decimos que no creemos, ¿cierto?, en la familia, pero creemos en las minorías. Y queremos que todos crean en las minorías. Que todo el mundo crea eso. Está bien defender, porque no hay que discriminar a nadie. Pero ahora, que eso sea lo que todos queremos, no sé. No sé si todos quieren ser parte de las minorías sexuales. No sé si todos quieren, no sé, el otro día leí una encuesta del feminismo y más del 60% de las mujeres no están de acuerdo con lo que declara el feminismo. El 60% de las mujeres chilenas no están de acuerdo con todo lo que declara el feminismo. Entonces, ¿a quién representan? Pero aparecen como valores absolutos, como que algo que todos quieren, y no es que todos lo quieran. Pero hoy día es el discurso de los pequeños relatos. Es cierto, la ciencia no puede explicar todo, y más encima, en la época moderna hubieron genocidios. Usted vio lo que pasó en Alemania, ¿cierto? Con los judíos. Vino la bomba atómica. Eso también lo hizo la ciencia. Se generó el tema del cambio climático, la crisis del agua, la escasez de alimentos. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente dice ya, la época moderna hablaba de razón. ¿Y qué dice la razón? Que hay que ahorrar. Hay que ahorrar para el futuro. ¿Pero qué dice el postmoderno? ¿Para qué vamos a ahorrar? ¿Cuál es el futuro? ¿Hay futuro? Si dicen que de aquí a 20 años se acaba el agua, si dicen que de aquí a 20 años el cambio climático va a destruir la Tierra, ¿para qué voy a ahorrar? Entonces, el postmodernismo tiene que ver con esto, con el fin de los grandes relatos, el fracaso de la ciencia. Futuro catastrófico. ¿Qué hace que el futuro sea catastrófico? ¿Qué hace que la gente empiece a pensar que todo lo que viene es malo? Que la gente ya no quiera pensar en el futuro, sino que quiere pensar en el hoy, quiere vivir el hoy, quiere hacer todo hoy, no mañana. Quiero gastarme el 10% ahora, no mañana. Viene el tema del individualismo, del yo, ya no me interesa tanto los demás. Es por eso que hay tanta destrucción familiar. Las personas ya no les interesa mucho, ya no tienen un compromiso con la familia. Nadie quiere casarse. ¿Quién se quiere casar hoy día? ¿Quién quiere casarse? ¿Por qué? Porque lo importante soy yo. Y además, nadie tiene la verdad. Cada uno tiene su propia verdad. Eso es el postmodernismo. Habla del mundo líquido. No sé si alguien lo ha escuchado hablar de este mundo líquido, un mundo que se desvanece, un mundo que se mueve y depende de quién lo diga. Los fundamentos ya no existen. Se derrumban. Se critica todo lo que es racional. Mire, la vacuna, hay gente que anda criticando la vacuna. Y eso es ciencia. Se buscan nuevas formas de expresión junto a una carencia de compromiso social. Ya la gente no se compromete con sus propias ideas solamente. Hay un desencanto, frustración, no cree en la utopía ni en el progreso. Tampoco sienten culpa. ¿Qué es lo importante? Como lo importante es el hoy, como el futuro es catastrófico, lo importante es el hoy. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer hoy? Consumir. El hiperconsumo. Y viene todo lo que es el hiperconsumo, todo lo que la gente compra en los supermercados, en los malls. La gente quiere viajar, quiere hacer cosas, pero no, porque quiere vivir el hoy. Quieren satisfacer todas sus necesidades, todo lo que quieren hacer lo hacen. El futuro es hoy. El objetivo es alcanzar el placer, lograr la felicidad instantánea. Miren, los chicos ya no quieren, si hay algo que demora mucho, yo le digo a mi hija, estudia, aprende, no sé, me dice, pero es que yo quiero hoy día saber. Y le pregunta a Google. No quieren aprender, quieren consultar. No quieren ellos saber eso. Entonces, todo ha cambiado. Lo visual, lo multisensorial. La gente, lo que le importa es lo que ve. Si algo no se ve, no se hace. Miren, y ahí está la imagen esa. Si algo no se sabe, no se hizo.
Si alguien, por ejemplo, si usted está cuidando a alguien anciano y nunca lo dice, la iglesia va a decir, nadie cuida a los ancianos. Porque usted nunca lo dijo, nadie sabía. Entonces, como lo que no se publica no se hizo, todos publican ahora lo que hacen. Es un mundo postmoderno. La gente quiere comunicar lo que hace porque si no, no existe. Ahora, ¿esto ha afectado a la iglesia? Sí. Sí, mucho. ¿Le doy un ejemplo? Sí. Si no me gusta la predicación, voy y escucho a otro pastor. ¿Por qué debo escuchar este fome? Porque ahora se trata de consumo. Yo quiero consumir la palabra. Y me voy, ¿cierto?, a la iglesia que tenga más luces, la que tenga más bonito, porque lo que me interesa es lo visual. No lo que me está, no la transformación que está haciendo en mi vida. Me transformo en un consumista, en un cliente. Y esto no tiene nada que ver con Piñera. Es que la sociedad se volvió posmoderna, quiere consumir, quiere gastar plata. Sí. Ya no existe una verdad, todo es relativo. La religión, ya la sociedad posmoderna mató a Dios hace rato. Hay una película que se llama, y era de un joven que estaba en la universidad. ¿Cómo se llama la película? ¿Alguien la vio? Hay dos películas. Dios no está muerto. Eso, Dios no está muerto. ¿Por qué? Porque la sociedad mató a Dios. Si Dios no existe para el mundo no cristiano, Dios no es una realidad. Y por lo tanto, como el mundo se va a acabar, como viene una crisis de agua, una crisis, no hay que estudiar, no hay que esforzarse tanto. La ley del mínimo esfuerzo. Y eso usted lo está viendo en sus hijos. Pregúntele si quieren un año sabático. Nadie quiere esforzarse. ¿Alguien que quiera opinar de la posmodernidad? Miren, nos afecta porque ¿qué es lo bonito hoy día del culto? Lo importante no es la palabra, lo importante es cómo se va a ver adelante, que si tiene o no tiene un data, que si pone un video, si no pone un video, ¿cierto? Otra cosa, hermano. Queremos sentir, es el tema de sentir, esto es posmoderno, de valorar lo que yo siento es más importante que la razón. Dígame. Otra cosa que también nuestros jóvenes, adolescentes, se muestran mucho en redes sociales como para pedir opiniones de la gente, como para prácticamente como preguntarles cómo son ellos, qué opinan de ellos, en vez de ir realmente a la palabra y de depender de Dios, porque muchas veces dependemos de las críticas de la gente, de lo que nos dirá las personas a través de Facebook o de otros medios. Si nos dicen cosas bonitas, se levanta como a uno el ego, pero la verdad que nos olvidamos realmente de que nosotros dependemos de Dios. Sí. Disculpe, se me fue un video. Están viendo un video, ¿cierto? Sí. Déjenme ver qué me pasó. Ahí está. Se me perdió el video, ya. Ay, señor, ya, se me está pegando hasta la internet. ¿Alguien más quiere opinar? Mire, me quedan 5 minutos, no voy a alcanzar a terminar, pero lo terminamos la próxima semana. Pueden abrir su micrófono, voy a dejar de compartir aquí. Amén. A mí me gustaría opinar. Sí, les voy a dejar estos últimos minutos para que puedan opinar. Sí. La verdad es que yo creo que lo que decía la hermana Elsia, si no me equivoco, es muy cierto, porque yo me desenvuelvo como en un contexto de juventud, estoy en mi 2.º año de universidad y la falta de identidad es tremenda. En muchos jóvenes, muchos de mis compañeros, de hecho, la pérdida ya de los valores centrales del hogar ya no existen. Ahora cada uno se rige, cada uno de mis compañeros de hecho dice que ellos no quieren casarse, no quieren tener hijos. Ya lo central que es la familia ya no existe para los jóvenes. Entonces creo que eso es muy importante también pensarlo, y la verdad es que sobre lo que decía la hermana Elsia, sí es muy cierto.
muchos de nosotros, bueno, yo me incluyo, yo tengo 19 años, entonces aún hay jóvenes a esta edad que no encuentran su identidad, que buscan las sensaciones del momento, es por eso que se refugian en drogas, en alcohol, en quizás relaciones sexuales prohibidas antes del matrimonio. Y bueno, yo creo que eso es un punto muy importante a tocar, y lo hablo desde mi experiencia. Muchas gracias, Jessica. Es cierto, estamos viviendo un tiempo complejo. ¿Y qué es lo que puede ayudar a corregir este tiempo? ¿Qué es lo que nos puede ayudar? Opinen nomás, opinen. ¿Qué nos puede ayudar en este tiempo? Hermano, yo creo que, bueno, primero es reflexionar y es darse cuenta cómo estamos cada uno, porque antes de querer cambiar cualquier cosa o en la iglesia y todo, tenemos que empezar desde casa, o sea, desde nuestro corazón, darnos cuenta en qué estamos nosotros equivocados y poder empezar a cambiarlo y poder practicarlo. Por ejemplo, si vemos que en esta posmodernidad en la iglesia se ve mucho el consumismo, se ve mucho el individualismo, comenzar nosotros primero con nuestros hechos y así poder ir impactando a los demás, porque muchas veces las palabras sobran, porque ya, cierto, se pierde la confianza, se pierde, cierto, que lo que yo digo se hace. Entonces yo creo que eso es lo que cada uno, que nosotros estamos aprendiendo acá, es reflexionar, decir, en esto estoy mal, esto voy a cambiar para contagiar al resto de mis hermanos, para que ellos conozcan la verdad que yo estoy viendo, pero a través de mi ejemplo. Amén. Con este tema del posmodernismo, a veces la iglesia, ¿qué hace? Se pone en contra de los movimientos. Pero el mundo funciona así hoy día. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Como dice Romanos 12:2, que tenemos que transformar nuestra forma de pensar para entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta en este tiempo. Si la gente está buscando emociones, sensaciones, digámosle que Cristo es la mejor emoción, la mejor sensación. Lo mejor que puede vivir en su vida es entregarle su vida a Jesús. Que su vida va a cambiar si se la entrega a Jesús. Y nosotros tenemos que ser sabios. Si esta cosa es cierto, la gente está viviendo el día, y de a poco, no podemos decirle al tiro que no viva el día a día, porque la gente está viviendo el día a día, quiere salvar su día. Los niños, los jóvenes quieren vivir el día, quieren salvar su día. Tenemos que enseñarles lo que hoy día el remedio que para esta sociedad es el Evangelio, es la Escritura, es el mensaje de Dios. Si en el tiempo de Jesús también la gente era posmoderna, pensaba en el día a día, y el Evangelio trastornó todo el continente, porque el Evangelio es real, cuando Dios no es algo estático, Dios es vida. Cuando yo entrego mi vida a Jesús, Jesús viene a vivir en mí, trastorna todo lo que yo soy, mi mente, mi corazón, mis emociones. Tenemos que enseñarle a los jóvenes que primero tienen que conocer a Jesús. ¿Qué hacemos nosotros en la iglesia? Partimos al revés, decimos qué cosas tienen que hacer, qué cosas no tienen que hacer. Esto es bueno, esto es malo, empezamos con eso. Y eso no es sano, porque primero tienen que entregar su vida a Jesús. Cuando ellos entreguen su vida a Jesús, cuando ellos sepan que Jesús es primero, su vida va a empezar a cambiar. Y esa es nuestra labor, la labor de la iglesia, ser luz, ser sal. A ver, hermana Gabriela Rocha, si está por ahí, quiero preguntarle con qué se va hoy día, si algo le quedó en su mente, si algo se lleva hoy día. Sí, hermano. Bien. Hoy fue muy interesante la clase. Claro, bueno, lo último, el posmodernismo y lo que usted decía, porque justamente la iglesia indica, ¿cierto?, que bueno, los niños y los adolescentes son del mañana. Ay, no sé por qué me veo así. Se ve mal mi cámara. Y claro, no, pues la iglesia tiene, los niños y los adolescentes son parte de hoy, o sea, hoy día ellos son también parte de la iglesia, hay que considerarlo así. Y lo que usted dice, pastor, es bien, porque aunque nosotros repitamos que hay que enseñar al niño desde pequeño, resulta de que con el día a día a mí se me va.
mí en todo esto de cierto del trabajo, de lo que dice la Biblia, se me va. Entonces, mientras estaba haciendo la clase, ya empecé a escribir en el horario de clase de mi hija, en la esquinita, los versículos, ¿cierto? Para que ella vaya leyendo. Entonces, y ahí digo, ¿verdad? Y me descuido. Entonces, si no tenemos, ¿cierto? La educación cristiana para nuestros hijos, que esté constante, se nos va. Pues. Entonces, como usted dice, pues, ¿quién está discipulando a nuestros niños? Entonces, muy interesante. Dios le bendiga, hermana excelente. Gabriela. Muchas gracias. Sí. Hermana Claudia Vidaurre, si está ahí, si puede decirme con qué se va hoy día, con alguna idea. ¿Nos sirve para el resumen esto? Hermana Claudia está por ahí. Es que veo sin las fotos. Amén. Acuérdense que nos vamos a sacar las fotos, tienen que abrir sus cámaras. Mientras yo voy a sacar las fotos, hermana Claudia. Amén, pastor, sí, estoy acá. ¿Qué idea le quedó grabada hoy día? Bueno, primero que nada, me quedó más que claro que hay mucho que hacer por los niños y los adolescentes en estos tiempos de consumismo, de tantas cosas que están pasando. Como decía usted, que hay que darse cuenta de quiénes están discipulando a nuestros niños. A veces, como decía la hermana, eso no a veces, siempre tiene que empezar por casa. Y hay veces que nosotros le entregamos enseñanza, pero no como debería ser, y dejamos que otras personas lo estén discipulando, pero quizás no de buena manera. Amén. Muchas Eso, gracias, hermana pastor. Claudia. Dios le bendiga. Vamos a orar. Amén. Recuerden hacer el resumen. La próxima semana voy a preguntar ahí para que no se nos pase el tiempo. 5 minutos máximo de la exposición. Si pueden proyectar con PowerPoint, pueden compartir su PowerPoint. Mejor, si tienen un Word, pueden compartir la pantalla. Si no, me mandan a mí la foto o el documento y yo lo pongo acá. ¿Ya? Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Señor, yo oro por estos alumnos, oro por cada uno de ellos. Señor, ten misericordia, ayúdanos, Señor. Señor, somos tu iglesia. Señor, es cierto que a veces estamos, Señor, medio dormidos, a veces no nos damos cuenta de lo que está pasando, pero no podemos perder a nuestros hijos, no podemos perder a nuestros niños. Señor, esta generación está en peligro. Yo te pido que tú nos ayudes, que nos des sabiduría. Señor, a lo mejor no son nuestros hijos, tal vez son sobrinos, tal vez son hermanos, pero yo te pido que nos des sabiduría, porque así como tú quisiste, Señor, llegar a los niños, Señor, como tú pusiste a los niños en primer lugar, que nosotros también tengamos, Señor, a los niños en primer lugar. Ayúdanos, Señor, a ser parte de su edificación, no de su destrucción. Señor, queremos ser de los que edifican, Señor, en este tiempo, de los que suman, Señor, no de los que restan. Señor, de los que multiplican, no de los que dividen. Señor, ayúdanos como iglesia a ser sabios. Bendice a mis hermanos. Yo te pido por cada uno de sus hogares, sus casas, sus familias, guárdalos. En nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Abran cámaras para poder sacar la foto.